Hola, buenos días. Bueno, pasamos de la clase al video con el capítulo que presenta la España imperial, principalmente de los reyes católicos a Felipe II. Es un periodo importante para España, es el periodo de poder, de influencia, de riqueza más importante quizás de la historia de España. Por eso los españoles hablan mucho en su clase, en sus libros de este periodo, mientras que los franceses lo evocan poco, porque, bueno, conocemos en aquel momento muchas derrotas. Los españoles vencen ejércitos franceses y, bueno, no es la imagen que queremos conservar de nuestro pasado. Pero bueno, como estamos en sección europea, es importante conocer la historia de España y es importante conocer los periodos mayores de la historia de España. Por eso vamos a hablar de este periodo. Y vamos a empezar con una etapa muy importante de la historia de España, en la época de los reyes católicos. Ya sabéis que se trata de dos personas, de una reina que se llama Isabel de Castilla y de un rey, su marido, que se llama Fernando de Aragón. Y en el título se dice que los reyes católicos representan el umbral de la Edad Moderna. ¿Qué significa? Significa que con los reyes católicos España sale de la Edad Media y entra en la Edad Moderna. Cambiamos de época. Es como los reyes católicos son como una puerta que permite salir de la Edad Media y entrar en la Edad Moderna. El umbral, le seuil. Y un año se destaca, un año es muy importante en el reinado de estos dos personajes mayores. Se trata de 1492. Año admirable, como lo dice un autor francés, Bernard Vincent, en el texto que hemos leído y traducido. Así que ahora vamos a ver los temas más importantes, las ideas más importantes que podemos sacar del texto. Ya lo sé, con un grupo empecé, con el otro casi no hemos hecho nada, así que bueno, lo hago de nuevo. Vamos a empezar con un primer elemento importante que evoca el primer párrafo del texto. Entonces, en el principio del texto se evoca esto. Se trata de la expansión mediterránea y atlántica. Vemos aquí un mapa y este mapa presenta la península ibérica. Y en la península ibérica, dos reinados, uno en rosado, el reino de Castilla, uno en verde, el reino de Aragón. Estos reinos, pues, son los reinos de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel es reina propietaria de Castilla, es decir, que ella decide en Castilla, pero Fernando es también rey de Castilla. En Aragón, Fernando decide, pero Isabel es también reina de Aragón. Y cada reino, lo vamos a ver, cada reino tiene su propia política de expansión, su propia política de conquista, de control. Castilla tiene una política de expansión atlántica, es decir, que se dirige hacia el Atlántico. Se interesa por el Atlántico. ¿Cómo lo sé? Bueno, el texto
lo evoca en su primer párrafo, hablando de los viajes del genovés, los viajes de Cristóbal Colón. Mientras tanto, Aragón tiene también una política, pero es una política de conquista, de expansión mediterránea. Es decir, que se dirige hacia el este. Pues dos políticas. Vamos a ver más precisamente qué pasa. Aquí tenemos los viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón hace en total 4 viajes hacia lo que piensa ser las Indias y que llamaremos más tarde América. 4 viajes de exploración y 4 viajes en los que se puede ver, para ir hacia el oeste, hacia América, tiene que pasar por el sur, porque los vientos del sur van hacia el oeste, pero para regresar, para volver a España, tiene que pasar por el norte, para encontrar vientos que van hacia el este. Con estos viajes, Cristóbal Colón toma posesión de las tierras que descubre en nombre de Castilla. Es decir, que proclama las tierras descubiertas como territorios de Castilla. Mientras tanto, Aragón tiene su propia política mediterránea, que es una política antigua. Aragón, como lo podéis ver, controla las Islas Baleares, que son islas españolas hoy en día. Controla también Cerdeña, la Sardeña, y Sicilia, que son islas italianas hoy en día. Y controla también el sur de Italia, el reino de Nápoles, y también territorios en Grecia. Pues lo vemos, dos políticas de expansión, y la política de expansión de Castilla es una política atlántica. Es muy importante y lo evocaremos más precisamente en la segunda parte del capítulo. Pues, primera idea, un periodo de expansión, un periodo de crecimiento para Castilla y Aragón y entonces para España. Segunda idea importante, en 1492 vamos hacia una unidad territorial y religiosa. Cuidado, hacia no tiene acento. Así se pronuncia hacia, no se pronuncia hacia. Cuando se pronuncia hacia, significa en francés vers une unité territoriale et religieuse. Cuando se pronuncia hacia, con acento en la i, se trata del verbo hacer en el imperfecto. Bueno, tenemos un mapa de la península ibérica y podemos ver que están 5 reinos. 5 reinos: Reino de Portugal, Reino de Castilla, el más importante, Reino de Aragón, Reino de Navarra, en la frontera con Francia, y Reino de Granada. La leyenda dice reinos cristianos. Bueno, es verdad a partir de 1492 y es lo que dice el segundo párrafo del texto de Bernard Vincent. En efecto, tenemos en Castilla y Aragón los reyes católicos. Lo que podéis ver aquí son sus armas, es el símbolo de estos reyes. Y los reyes católicos, lo sabéis, conquistan el reino de Granada. El reino de Granada, que era el último reino musulmán de España. Bueno, con la conquista por Castilla y Aragón de este territorio, se convierte en reino cristiano, en territorio cristiano, y podemos hablar de unidad territorial porque los reyes católicos controlan la mayoría
de la península, y podemos también hablar de unidad religiosa, porque ahora toda la península es dirigida por reyes cristianos. Otro elemento hace pensar en una unidad religiosa. Aquí lo tenemos con estas flechas azules que van de la península hacia el exterior, hacia el Mediterráneo, hacia África del Norte. Pues, ¿de qué se trata? Eso es lo que evoca el texto en su tercer párrafo. Es lo que vemos aquí, es la expulsión de los judíos. Los reyes católicos deciden unificar su reino a nivel religioso, y entonces los judíos pueden quedarse en España, pero tienen que convertirse al cristianismo. Si no quieren convertirse, si quieren ser judíos como antes, bueno, tienen que exiliarse, tienen que abandonar sus posesiones y exiliarse. ¿A dónde van? Pues van, las flechas aquí lo muestran, van a los estados pontificios, es decir, los estados del Papa, y van también al Imperio Turco. Al Imperio Turco, bueno, aparte de España, aparte de Sicilia, y también, ¿por qué van a estados pontificios? ¿Por qué van al Imperio Turco? Pues porque estos reinos consideran los judíos como comerciantes muy experimentados, y entonces parecen interesantes para la economía de estos países. Podéis notar que, como lo dice el texto de Bernard Vincent, los reyes católicos no son los primeros reyes de Europa que deciden exiliar a los judíos. Todo lo contrario, lo hacen bastante tarde, si se compara con Francia, con territorios alemanes, con Inglaterra, por ejemplo, que lo hacen mucho antes. Aquí tenemos, para acabar con este tema, aquí tenemos una pintura del siglo XIX, 1882, que es muy famosa. Representa la capitulación de Granada, es decir, que representa el momento en el que el rey musulmán, que vemos a la izquierda, reconoce la victoria de los reyes católicos, y entonces ofrece, entrega su reino, perdón, a los reyes católicos. El rey tiene en la mano una llave, un clé, y es un símbolo que indica que la ciudad y el reino pertenecen ahora, son la propiedad de los reyes católicos. Los reyes católicos los vemos a la derecha. En rojo está el rey de Aragón, y en un caballo blanco y con una gran corona está la reina Isabel. El rey musulmán se llama Abu Abdallah Muhammad Ben Abi al-Hassan Ali. Para los europeos, para los cristianos, es mucho más fácil llamarlo Boabdil. Abu Abdallah se convierte en Boabdil, y así se conoce en la historia. Y hay también un episodio famoso en el momento de esta capitulación de Granada. Existe cerca de Granada un lugar que se llama el Suspiro del Moro. Le soupir du mort. El suspiro entonces del rey, aquí del rey musulmán. ¿Por qué? Porque se dice que en el momento de abandonar su ciudad, el rey da la vuelta, mira hacia la ciudad y llora. Llora porque está muy triste
por la pérdida de la ciudad, por la pérdida de su reino. Y en aquel momento se dice que la madre de Boabdil habría dicho, llora, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Pleure, pleure comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. Bueno, simpática mujer, al parecer, con las ideas de la época. No supiste, bueno, es el verbo saber, pero en pretérito. Esta pintura, como lo decía, es una pintura muy famosa en España y por eso cuando se realiza para la televisión española una serie en 3 temporadas que se llama Isabel, que cuenta la vida, que cuenta la historia de Isabel de Castilla, la serie reconstituye la escena de la pintura, es lo que vemos aquí. Aquí vemos el resultado y vamos a ver en video el momento de la serie que presenta la entrega de Granada. Y vais a ver, es interesante el tono de la serie, es interesante la música, es interesante la manera de presentar lo que pasó. Sois el soberano de Granada. No debéis humillaros ante nos. Tomad las llaves de mi ciudad, que yo y los que estamos dentro somos vuestros. Mi señora. Complace más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. Qué hermosa construcción. Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta. Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo. Bueno, es interesante ver este fragmento de video porque vemos cómo los españoles hasta ahora ven este momento. Bueno, es un momento admirable en su idea, es un momento importante, es un momento de emoción, se siente. Es un momento también en el que se insiste en la cruz, en poner una cruz en la torre más alta del palacio,
se insiste en la victoria de los cristianos, en la idea de que Granada ahora es cristiana. Algo interesante también, la admiración de los reyes católicos por el Palacio de la Alhambra, que es una maravilla de arquitectura y es mucho más elegante, es mucho más lujoso que los palacios que tenían los reyes católicos. Así que, bueno, es un momento muy importante. Y para acabar, tercer elemento clave, 1492 es también un momento de cambios culturales en relación con el humanismo y el Renacimiento. El humanismo y el Renacimiento pues son una revolución, el humanismo es una revolución en las ideas, el Renacimiento es una revolución en las artes, pintura, escultura, etc. Pues entonces es un gran cambio intelectual y en 1492 pasa algo en España que muestra que efectivamente se produce un cambio en la cultura europea. Y este momento este acontecimiento es lo que evoca el texto de Bernard Vincent en su último párrafo, en el fin del texto. Y habla de un libro, habla de la gramática castellana, de la gramática de la lengua castellana, escrita por Antonio de Nebrija. Y como ya lo dije, es un texto importante porque por primera vez en Europa un científico, un sabio, se interesa por el idioma del pueblo. Y el idioma del pueblo en Castilla, bueno, es el castellano. Vamos a ver este famoso libro. Entonces es la gramática de la lengua castellana. Vemos aquí la primera página y podemos ver una especie de introducción. Más precisamente lo que pasa es que Antonio de Nebrija dedica su libro a una persona importante. Esta forma de introducción se hace en rojo porque así se destaca mejor. Vamos a ver el texto de una forma un poco más moderna, pero con la ortografía de la época. ¿Qué dice el texto? A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel. La princesa doña Isabel, la tercera de este nombre. La famosa doña Isabel es la reina. Isabel de Castilla, Isabel la católica. Y lo dice reina y señora natural, pues significa que ella dirige el país, de España y las islas de nuestro mar. Aquí me parece que se trata, las islas de nuestro mar, bueno, son islas que dependen de Aragón, en el mar Mediterráneo. Y dice, comienza la gramática que nuevamente hizo el maestro Antonio de Nebrija sobre la lengua castellana. Y pone primero el prólogo. Léelo en buena hora. Bueno, se nota que la ortografía ha cambiado mucho, pero se nota también que este texto es un texto español. Un texto español del siglo XV, que el español, el castellano cambió mucho, como el francés cambió mucho. Aquí vemos una página del texto y se puede leer. Bueno, es verdad que no es una escritura muy fácil de leer, pero se puede leer. Voy a empezar con la letra muy grande en rojo. Y lo vais a ver, es castellano, se puede leer. Lo que dijimos en el capítulo pasado de las letras latinas. Podemos decir en nuestra lengua que de 23 figuras de letras que tenemos prestadas del latín,
para escribir el castellano. Solamente nos sirven por sí mismas estas 12, A, B, D, E, F, M, O, P, R, S, T, Z, por sí mismas, y por otras estas 6, C, G, I, L, N, U, por otras no por sí mismas, estas 5, H, H, K, R, Y, bueno. Entonces tenemos, pues se nota, y dice después para mayor declaración, de lo cual vemos, es castellano, sin lugar a dudas. Este texto parece escrito a mano, pero en realidad es un texto que sale de una imprenta. Es decir, que no se trata de un manuscrito, no se trata de un texto escrito a mano. Y este texto fue publicado en Salamanca. Fue publicado en Salamanca en 1492. Salamanca es una ciudad de Castilla, es una ciudad importante donde se sitúa una de las primeras universidades españolas. Aquí tenemos fotografías que muestran la entrada de la universidad. Aquí está la entrada. Y es un edificio interesante porque fue construido en la época de los Reyes Católicos y este arte se llama el arte plateresco, l'art plateresque. Y vamos a observar un detalle de la fachada. Aquí está. Bueno, es una fachada, es un edificio muy decorada. Es un edificio muy decorado, fachada muy decorada. Y lo interesante es que aquí tenemos a la vez elementos antiguos, como en la época romana. Los motivos vegetales, por ejemplo, hacen pensar en una decoración de templos romanos. Las falsas columnas también hacen pensar en una decoración de templo antiguo, pero la forma general del edificio, muy vertical, hace pensar en el arte medieval, en el arte gótico. Una cosa interesante, los estudiantes que van a estudiar a Salamanca tienen que hacer algo, es una tradición. Deben buscar la rana. ¿Dónde está la rana? Ils doivent chercher la grenouille. En esta fachada, en esta imagen, está presente una rana y hay que encontrarla. Es muy difícil porque es pequeña y además hay tantos detalles que es muy difícil encontrar esta rana, pero es una tradición. Bueno, para ayudar un poco, aquí está. Como le decía, es muy pequeña. Vamos a ver los detalles. Bueno, ahora sí que la podéis ver. Es más fácil. Bueno, es una rana que se encuentra en una calavera en tête de mort. Y la leyenda dice que el estudiante que llega por primera vez y que encuentra la rana aprobará el curso. Es decir, que obtendrá sus diplomas. Aprobar el curso, réussir son année, passer ses examens. La otra imagen, la de la izquierda, es interesante porque vemos dos personajes. Su nombre está escrito, se trata de Fernando de Aragón y se trata de Isabel de Castilla. Se nota que ambos, los dos reyes, llevan un instrumento, una especie de palo, un instrumento que se llama el cetro, le sceptre en francés. Es un símbolo de poder, es el símbolo del poder real y
la presencia de un cetro para los dos indica la unión. Son casados y es una manera de de expresar la unión de los dos reinos a través del rey de Aragón y de la reina de Castilla. Entonces tenemos esa idea de unión con un cetro único y se nota que están presentes símbolos. En el lado de Isabel está presente un haz de flechas, un faisceau de flèches, es el símbolo de Isabel, significa que la unión hace la fuerza. Y en el lado de Fernando tenemos un yugo, un joug, es un instrumento que veremos en el video que viene, y es un símbolo también de poder. Otra cosa que podemos precisar a propósito de esta imagen, habréis notado que un texto está escrito, está esculpido, es un texto en griego, no es un texto en castellano, no es un texto latino, es un texto en griego, un texto en grec. Está escrito los reyes para la universidad y la universidad para los reyes. Es decir, que existe una unión entre los reyes y la universidad. La universidad necesita a los reyes y los reyes necesitan a la universidad. Última tradición en Salamanca, una tradición importante, es el vítor. El estudiante que termina sus estudios y que termina sus estudios como doctor, entonces que hace todos los estudios posibles, puede pintar en rojo letras que juntas significan Víctor, es decir, la persona que sale victoriosa de sus estudios. Y es una tradición que sigue practicándose en Salamanca, se hace hoy en día, y lo podéis ver porque en la fotografía vemos vítores del siglo XX, de los años 90 y 80. Lo vemos aquí también en otra imagen que muestra que se hacía también en los años 50, 60, pero bueno, es una tradición muy antigua. Es una tradición muy antigua que se hace, bueno, no en toda la universidad, hay algunas facultades que lo hacen, otras no, pero bueno, es una tradición muy antigua. Con esto acabamos con lo de 1492, año admirable, y tenemos ahora que hablar de la pareja real, del couple royal, y de su descendencia. Tenemos que hablar de la familia de los reyes y de su familia. Pero eso es el tema del video que viene, porque se acabó la misa por hoy. Gracias.